¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Dame el Poder. Gracias a todos por estar ahí. Recibo los mensajes, los mails y los contesto siempre que puedo. Como siempre, hablando de política y economía, hoy con prestigiosos analistas, un consultor político, Jorge Giacobbe, y también económico, Pablo Rojo. Con ellos vamos a hablar de muchos de los temas que yo les voy a plantear al principio del programa y otros. Frente a esta, diríamos, arremetida del gobierno sobre la justicia, después de la marcha del 18 de abril, muchos se preguntan cómo sigue esta historia, ¿no? Lo primero que yo me pregunté, y seguramente mucha gente se debe estar preguntando, es esta reforma que abarca, por ejemplo, que un porcentaje importante del Consejo de la Magistratura, que es el órgano más importante después de la Corte, esté conformado de acuerdo a los que ganen, a la mayoría. El día que tengan minoría, ¿qué va a pasar? Un prestigioso constitucionalista que estuvo en estudios junto con una gran parte de constitucionalistas piensan que es una reforma inconstitucional. Ahora amenaza una catarata de apelaciones ante la Corte, de distintos organismos de magistrados y de jueces. Yo, en mi opinión personal, siempre digo que no tengo la menor intención de cojuzgar ni de cogobernar. Sin embargo, les quiero decir que también pienso que es inconstitucional y me preocupa por la división de poderes, me preocupa por la República y lo que uno se detiene a pensar es qué es lo que los lleva a que puedan llegar a tomar esta propia medicina sin temor, sin temor de que después, cuando estén del otro lado, la clase gobernante que hizo esta ley, tenga que vivir que los jueces sean del partido que les ganó a ellos. O sea, ¿y qué puede pasar en ese contexto? Ante esta pregunta caben varias posibilidades. Una, la que me había dicho un constitucionalista aquí en estudios, es que en general la persona que detenta mucho poder como ahora cree que puede eternizarse en el poder, y esto es histórico y todos los que hemos estudiado mucha historia lo sabemos. Y la otra es también que estén seguros de que esto va a ocurrir así y qué elementos tienen para estar tan seguros de que van a permanecer en el poder y con qué argumentos. Frente a estos interrogantes, uno vio una polémica en cuanto a la elección de la reforma en el Congreso, con denuncias de fraude. Hay denuncias de que hubo fraude también en las elecciones por parte de algunos políticos importantes, que incluso dicen tenemos que ir viendo qué es lo que va a pasar en el futuro. Algunos dicen que tenemos que ir viendo qué va a pasar con las empresas privadas que están monitoreando el tema del recuento provisional de votos, cuando antes lo hacía la justicia. Todo esto es lo que tenemos que analizar. ¿Y qué es lo que puede pasar? Y el contexto es de denuncias de presunta corrupción, cada vez más fuerte por el programa de Jorge Lanata y que se fue expandiendo y ramificando en Uruguay y con periodistas de todos diríamos, los sectores, tanto de la gráfica, de la radio, de la televisión, y se está expandiendo en el mundo esta información. Y también la situación económica, donde no hace falta más que hablar con la gente para saber que en el interior hay poco labor. Acá también, que el dólar se está disparando y que los pronósticos eran de un monto determinado a fin de año y ahora la situación actual está superando el monto a lo que ascendió el dólar paralelo. ¿Qué va a pasar con la economía? Porque todos aseguran que con esta reforma judicial se detienen la llegada de las inversiones porque está amenazada hasta la propiedad privada. Y es fundamental la inversión para que haya trabajo y para que la economía salga de este estancamiento. Vamos a hablar con los dos prestigiosos invitados de todos estos temas. No se vaya, ya volvemos. Aquí estamos entonces con Jorge Giacobbe, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mucho tiempo que no venías y un gusto. Hay un sentido común. Como siempre. Bueno, la respuesta a todos estos interrogantes, ¿no? ¿Cómo es posible que frente a este tipo de reformas que pueden llegar a estar tomando su propia medicina, la posibilidad de que pierdan una elección, porque quiero creer que lo hacen desde la posibilidad de la alternancia en el poder? Sin embargo, y a la luz de las dudas que tienen muchos opositores, uno se pregunta ¿dónde estamos? ¿Se van a ir del poder en caso de perder las elecciones o van a reformar la Constitución para una Cristina eterna? No. Las encuestas nos están diciendo que van a perder las elecciones de este año. Ya está claro que pierden la capital federal, que pierden Santa Fe, que pierden Córdoba, que pierden Mendoza. Acabamos de presentar una medición muy importante de provincia de Buenos Aires que anuncia una derrota, la imposibilidad de ganar de un candidato oficialista en provincia de Buenos Aires.
Hace muy poquitos días el gobernador Peralta de Santa Cruz, peleadísimo con la presidenta, le gana una interna a su hijo, jefe de la Cámara, por 80-20. Se están yendo. Es eso. Ahora les quedan 2 años y medio y tienen que llegar con cierta dignidad. La reforma judicial, que estaba muy tratada como si la reforma judicial fuera un objetivo en sí misma, no es más que un gran globo de ensayo, una gran columna de humo, que logra que ellos puedan poner al enemigo afuera de ellos mismos adentro. Hace un mes la Argentina había ingresado en una batalla de adentro del gobierno hacia adentro del gobierno, la presidenta enfrentada con el gobernador de la provincia de Buenos Aires por unos miserables pesos para pagarle a los docentes, en una guerra sin precedentes que los exterminaba en muy poquito tiempo. Alguien golpeó la mesa y dijo, muchachos, paremos acá y pongamos al enemigo afuera, que tráiganme una carpeta para combatir con... Y eso fue la justicia. No va a haber reforma. Aunque haya ley, no se va a ejecutar, ni les importa un bledo esta reforma. Lo único que están buscando es llegar a una fecha en la que se puedan ir con cierta dignidad. Digamos, tampoco esto es una cuestión dramática de este gobierno. En los últimos 2000 años de historia y en los 222 países que hay en el planeta, se han ido a su casa miles y miles y miles de gobiernos, buenos y malos, sin que pasara absolutamente nada. Los únicos que dramatizan esta cuestión de irse son 50 o 60 tipos que caminan las alfombras del poder, que cuando se vayan tienen que ir a trabajar de nuevo. Es decir, este es todo el problema. Pero después para millones de argentinos esto no genera ninguna contradicción, ningún problema, como no ha generado ningún problema, ningún cambio de gobierno. Bueno, pero hay algunos artículos periodísticos que hacen referencia a la posibilidad de que la partida, en caso de que pierdan en algún momento las elecciones, algún año, sería corriendo hacia adelante. Ellos no, a ver, aferrados al poder. Este es un gobierno, ¿quién sabe?, que ha tenido una cuota de poder que no ha tenido nadie en la Argentina. 3 gestiones, la última con 54% de los votos, mayorías parlamentarias, precios de los commodities como nunca en la historia de Argentina. Una América del Sur integrada por presidentes progresistas, es decir, concurrentes con el supuesto ideario del gobierno argentino. Es decir, este gobierno ha fracasado con todo en la mano. Nos ha dicho que la Argentina no se puede gobernar con todo eso, con mayoría parlamentaria, con presupuesto altísimo, con precios de nuestros productos infernales, con concurrencia ideológica de los presidentes latinoamericanos. Nos dice que no se puede gobernar, que no lo pueden hacer, que hay que pelearse con todo el mundo adentro. Entonces, la pregunta que hay que hacerles es si la Argentina es ingobernable, aún en las mejores circunstancias, o estos tipos no tuvieron la menor idea cómo hacerlo. Ellos nos van a decir que la Argentina es ingobernable. Es decir, necesitan irse en una situación de mucha confusión. ¿Violencia también? De mucha confusión. La violencia es una forma de la confusión. Porque si no se entendería que se van por inútiles. Se van a tener que ir, van a preferir irse en un escenario donde no se entienda tan claramente por qué. Y esto es lo que va a pasar. Digamos. ¿Existen riesgos de guerra civil? No. De personas no, porque, en la calle, por suerte, eso es lo que garantiza que no va a haber... Los países que tienen 1 millón... Primero, desde el año 72, que fue la primera gran manifestación de 2 millones de personas en la calle del tiempo moderno, la llegada de Perón a la Argentina, yo estuve ahí en Ezeiza. Desde ese momento hasta aquí, 40 años de la historia argentina, hubo 11 manifestaciones de entre 1 y 2 millones de personas. 11 en 40 años. Las últimas 3 se produjeron en los últimos 7 meses. Espontáneas. Lo que quiere decir, la gente está poniendo límite. La reacción es una de las formas del límite. Cuando el poder le teme a la sociedad, huele a civilización. Cuando la sociedad le teme al poder, huele a feudalismo. Argentina está dando vuelta a esa ecuación de un pueblo que le temió al poder y el poder le empieza a temer a la sociedad, a su carácter, a su vehemencia, a su lucidez, a su capacidad de respuesta. Estamos caminando decididamente hacia la civilización, cambiando los ánimos de docilidad, las formas de docilidad que supimos, con las cuales se pudo transformar este país de 75% de clase media a 60% de pobres sin que nadie se quejara. Los jóvenes, muchos me han planteado el miedo de qué va a pasar en caso de que algún día no estén en el poder con los subsidios. He hablado muchas veces en este programa con especialistas, una cantidad enorme, no solamente para la energía, sino asistencialismo.
que hace que muchos chicos jóvenes también me han planteado que sea un voto cautivo, por un lado, frente a una elección. Y pensar que un plan social es un voto cautivo. ¿Qué va a pasar en el futuro? Si no lo tienen, ¿no? Si va a ser eternamente gente que va a vivir sin trabajar. Nosotros vamos, cualquier país, cualquier gobernante, cualquier equipo gobernante sabe que las posibilidades de desarrollo son mucho más en paz que en guerra. De modo que es imperioso para el desarrollo que haya paz interior. ¿Cómo se logra paz interior? Con las herramientas que tengamos. Por supuesto que es mucho más barato sostener a las familias que no tengan destino que padecer la violencia de la exclusión de esas familias. Sí, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con el asistencialismo, quiero aclararlo, pero esto ya hace 15 años, o sea en un tiempo. Después se genera la situación de empleo, cosa que la gente se vaya a trabajar. La pregunta es por qué en esta situación económica. En los países desarrollados. Bueno, la pregunta es por qué en esta situación económica Argentina no ha producido fuentes de trabajo. Claro. Y ahí entonces entramos con las distorsiones y con la perversión de los sistemas políticos. Quizá otro elenco lo hubiera hecho. Quizá el próximo elenco tenga que hacerlo. Ahora, la única posibilidad del desarrollo social y económico es la paz. Si a nosotros no nos interesan los hijos de los pobres, a los hijos de los pobres no les van a interesar nuestros hijos. Así de simple. Sí, y el hecho de contener a un sector importante de la sociedad que, por las razones hasta que a nosotros, son para analizar, no tienen empleo, hasta que a nosotros, que somos los que conducimos, se nos ocurra una idea para darles trabajo. ¿A los políticos se les va a ocurrir una idea para darles trabajo o estamos ya en una, digamos, una perpetuación de sistemas con un alto grado de populismo? En América Latina, varios países. Está gobernando la Argentina la generación que es la mía, que logró transformar una Argentina de 75% de clase media en una Argentina de 60% de pobres, que no es broma, no ha pasado nunca en el planeta en ningún país. De modo que no confío en la lucidez de mi generación. Me parece que mi generación es la demoledora de la Argentina, no la constructora de la Argentina. No creo que apostando por nosotros, que somos lo que logramos romper la Argentina, Argentina salga. Me parece que hay que empujar severamente para que lleguen nuestros hijos, que tienen la ventaja de no ser nosotros. Sí, de cualquier manera no es el mundo el que se nos cayó encima, sino... No, nos caímos nosotros encima de Argentina, nosotros la dirigencia. Para las elecciones de octubre, ¿qué vislumbra? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Que el gobierno va a perder las elecciones. Y espero que la oposición sepa qué hacer con eso. Encuentro una... No me parece que ya la Argentina dependa solamente de su dirigencia política. Me parece que hay una sociedad, 2 millones de personas en la calle, es mucha gente interesada en la suerte del país. Es mucha gente que después de trabajar va a caminar 40 cuadras, con tacos altos. Bueno, un ministro dijo que era gente que viajaba a Miami. Los gobiernos del mundo, todos, de todos los países, tienen 2 herramientas, gobernar y mentir. Si usted gobierna mucho, miente poco. Si usted gobierna poco, miente mucho. La mentira siempre es una herramienta del poder. ¿Cuál es el impacto de las denuncias de presunto lavado de dinero del programa de Jorge Lanata en la gente? ¿Y en qué sectores específicamente? En toda la sociedad capilariza. A ver, un robo de 5.000 millones de dólares, como se le adjudica a la pareja presidencial. Para que usted lo entienda, la ciudad de La Plata, que son 700.000 habitantes, tiene un presupuesto de 200 millones de dólares. 5.000 millones de dólares son 25 años del presupuesto total de hospital, escuela, luz, vereda, tránsito de la ciudad de La Plata. La gente finalmente va a terminar entendiendo lo que es robarla. Ahora, así como hemos entendido otras cosas, recuerdo que hace 40 años nos matábamos unos con otros en las esquinas. Hoy es impensable pensar que una diferencia política se pueda dirimir con un asesinato. La sociedad lo imposibilita absolutamente, ya no lo legitima ni lo tolera. Hemos podido mejorar algunas de las patologías que construyeron nuestra propia derrota, otras todavía no. La corrupción todavía no, pero va a llegar. Hubo 2 millones de personas gritándole a un gobierno ladrones. Es un camino de ida eso. ¿Hay alguna posibilidad de que se frene la reforma judicial con la catarata de Amparo? La va a frenar la Corte Suprema. ¿Sí? Están locas pocas personas en la Argentina, no todas. ¿Están locas pocas personas, no todas. Personas.
Bueno, hay distintas muestras de historia que usted ha estudiado mucho también que dan cuenta que este tipo de situaciones tienen un freno, ¿no? En algún momento siempre... Todo exceso encuentra su límite, Elizabeth. No hay ningún exceso que no encuentre su límite. No. Bueno, yo le agradezco mucho haber estado acá. Además, yo sé que también es economista, ¿no? Con lo cual, me interesa mucho porque además del análisis sociológico, esa combinación siempre me pareció muy útil, muy rigurosa, muy científica. Así que yo le agradezco mucho haber estado acá. Al contrario, al contrario. Y me alegra que no se haya contaminado y que haya tenido una independencia en su criterio, que creo que es fundamental para el sostenimiento de la República. Gracias. Para mirar a mis hijos de frente. Gracias. No, al contrario. Después de la pausa, Pablo Rojo, economista, con quien vamos a hablar de todos los temas que anticipamos al principio del programa. Gracias, ya volvemos. Aquí estamos entonces en Dame el Poder para responder a todos esos interrogantes que nos hacemos todos y que los dije al principio del programa. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por venir, siempre también con esta independencia con la cual nos das todos tus análisis económicos de la situación del país. Es lo que yo dije al principio del programa. A ver, la plata se nos evapora en la mano, como los que dicen los chicos, como los papeles del juego Monopoly. Hay cosas que ya prácticamente no podés ni comprar, entre otras la carne y un montón de productos, otros no están. No hay laburo. Toda la gente joven que está buscando, y yo conozco, no consigue laburo acá. En el interior, cualquier persona con la que hablas, en las economías regionales y en la provincia de Buenos Aires, en el interior, tampoco hay laburo. Sin embargo, vos escuchás a algunos economistas que dicen que el crecimiento vamos a estar más o menos 3, 4, y la verdad que a nosotros en la cotidianidad no parece. ¿Cuál es tu imagen? No, a mí tampoco. Yo creo que la economía está en una fase claramente de estancamiento y hay signos que podrían estar anunciando el inicio de una fase recesiva. Yo tomo 2 o 3 elementos que me parecen muy importantes en el mediano plazo. En primer lugar, estamos asistiendo a un derrumbe de la construcción. Por ejemplo, los permisos de construir en la capital, que siempre ha sido un indicador importante del futuro, han caído 85% en este primer trimestre con respecto al primer trimestre del año pasado. Ahí vemos claramente uno de los efectos tan negativos del cepo cambiario. En segundo lugar, el comercio exterior dejó de ser expansivo para la Argentina. En el primer trimestre de este año, las exportaciones argentinas cayeron 6% con respecto al primer trimestre del año pasado y además las importaciones, a pesar de que existen grandes restricciones para importar y que la economía no está creciendo, están aumentando por arriba del 5%. Es decir, estamos viendo que el comercio exterior de alguna manera aporta mayor contracción económica porque caen nuestras ventas y porque aumentan las ventas del exterior en Argentina. Y después me parece que el clima de inversión se está deteriorando a una rapidez extraordinaria. Todas estas decisiones que han sido tomadas en las últimas semanas por el gobierno en materia legislativa claramente van a aportar un signo muy negativo a la inversión que ya venía, por otra parte, bastante deprimida. Así que realmente no veo muchos motores como para sostener una tasa de crecimiento positiva para este año. Vamos a ver cómo se desempeña la economía de Brasil. En Brasil están decidiendo aumentar la tasa de interés porque ven que la inflación se está disparando. Estamos hablando de inflación del 4 o 5% por año, pero los brasileños se han vuelto muy cautos y muy prudentes con respecto a los temas inflacionarios. Y vamos a ver cuál es el resultado de los convenios colectivos de trabajo, cuyas discusiones están abriéndose en este momento. Ahora, de todas formas, mi impresión es que no vamos a tener un año económico positivo, sino que estamos claramente en una fase de estancamiento con riesgos recesivos importantes. ¿No estamos en recesión aún? Yo creo que todavía no estamos en recesión. Lo que pasa es que para que haya recesión se requieren varios trimestres consecutivos de caída. Es toda una cuestión semántica, ¿a qué llamamos recesión? Pero se requeriría que la contracción de la economía se mantuviera durante varios trimestres consecutivos para que pudiéramos hablar de recesión. ¿Existe esa posibilidad? Si siguen igual y no toman ninguna medida. Bueno, yo ¿verdad? creo que si hay caídas fuertes en un sector tan decisivo para la actividad y el empleo como es la construcción, si el comercio exterior, que siempre fue un factor expansivo para la Argentina, porque tenemos buenos términos de intercambio, porque nuestras exportaciones crecen, se convierte en un factor contractivo de la economía, y si la inversión sigue cayendo, evidentemente no hay muchas razones por las que uno pueda pensar que
que la economía vaya a crecer en el futuro. La reforma judicial dicen que hirió de muerte el tema de la inversión por el miedo a el avance sobre los derechos, entre otros las posibilidades del avance sobre la propiedad privada y muchos otros. La Argentina ofrece un marco de inversión pésimo desde hace muchos años ya, y esto no hace sino agravarlo. La Argentina, que fue uno de los países que mayor volumen de inversión extranjera captó en otros años, se encuentra casi último en la captación de inversión extranjera. Y eso lo vemos porque falta inversión en todos los sectores de infraestructura, en todos los sectores de telecomunicaciones, en el transporte. Y todo eso forma parte de las consecuencias que ha tenido esta especie de cerrazón económica sin sentido en la que nos hemos desenvuelto durante los últimos años. ¿Pueden avanzar sobre la propiedad privada o sobre cosas como las cajas de seguridad? Hubo distintos rumores, ¿no? De que, entre otras cosas, también se abrían las puertas para ese tipo de... No sé, yo no puedo pronosticar realmente qué es lo que tiene el gobierno en la cabeza. Ahora, ha habido muchos avances contra la propiedad privada en los últimos años. Bueno, pero vos tenías el amparo, la medida cautelar, o sea, ahora... Por supuesto, pero había un sistema judicial, efectivamente, había un sistema judicial que de alguna manera protegía los derechos fundamentales que la Constitución garantiza. Evidentemente todas estas decisiones legislativas ponen en tela de juicio eso, y todo eso es muy malo para la inversión y por supuesto agrava ya una tendencia muy negativa que venía observándose en los últimos años. ¿Qué cabe esperar de estos temitas que yo había dicho, ¿no? Bueno, y aparte el dólar. O sea, una de las cosas, una de las inversiones, vamos a hablar brutamente, yo ya sé que no es la palabra adecuada, que cualquier persona estaba pensando en hacer era comprar dólares, porque la plata argentina se le evaporaba. O sea, estamos viviendo en una situación que ya hemos vivido hace varias décadas, varias veces, y además el que se quema con leche ve una vaca y llora, o sea que asustada la gente vuelve a comprar dólares y gana más plata comprando dólares que haciendo otras cosas. O sea... Sí, y ese es un fenómeno nuevo, porque realmente durante, si miramos del 2000 hasta el 2010 aproximadamente, la economía argentina era una economía que generaba una importante cantidad de dólares a través de su comercio exterior y la demanda de dólares por parte del público estaba en línea con los grandes equilibrios macroeconómicos. Durante estos 3 últimos años en particular, cuando ya la tergiversación del sistema estadístico se volvió crónica y aguda, y cuando la inflación se disparó, que empezamos a ver crecientes tensiones en el mercado cambiario y hoy estamos en un escenario casi a la venezolana, es decir, con un dólar oficial que no refleja ningún equilibrio macroeconómico serio y después con un dólar paralelo que está 70-80% por arriba de la paridad oficial, en un mercado que está totalmente restringido, controlado y que le genera una enorme pérdida a todos aquellos sectores productivos que tienen su orientación en el comercio exterior. Hoy es difícil tener rentabilidad en el sector industrial, es muy difícil tener rentabilidad si uno no está dentro de la zona núcleo productora de soja del país. Entonces estamos viendo economías regionales con serios problemas, que habían sido economías prósperas, que habían penetrado mercados externos en la última década con mucha fuerza y que hoy están perdiendo esas posiciones porque el tipo de cambio actual está totalmente desfasado con respecto a los costos. ¿Y qué le cabe esperar a la gente común de estos temitas? ¿El empleo, la inflación, el dólar? No me gusta ese ave de mal agüero realmente. El dólar en estas circunstancias realmente es difícil encontrarle un techo y no creo que tengamos un mercado del empleo muy activo como lo hemos tenido en los últimos años, porque efectivamente no creo que la economía tenga un desempeño que sea satisfactorio. ¿Y la inflación? Y la inflación va a seguir a los tumbos el tema de la inflación, al ritmo de los sucesivos congelamientos que nunca se cumplen o que se cumplen parcialmente. Hay un deterioro absoluto de todos los instrumentos de control. El gobierno anuncia un congelamiento de las naftas y inmediatamente todas las naftas suben. ¿Van a tener que devaluar? Yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para evitar una devaluación antes de las elecciones, por el efecto que eso trae sobre los valores básicos de la canasta familiar. Lo cual no quiere decir que lo logren. Lo cual no quiere decir que lo logren. Bueno, muchísimas gracias a vos por haber estado acá. Te vuelvo a invitar en otro momento. Nos volvemos a encontrar el lunes siguiente. Aquí en Dame el Poder lo pueden ver en internet, en YouTube.
y además estamos también en Facebook y ahí están los teléfonos y el mail. Gracias por haber estado acá. Chau, pásenla bien.